Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. La realidad del campo es parte crucial dentro de nuestra Entre Ríos, dentro de la Argentina también. Son cuestiones clave que van marcando el ritmo de la economía y en donde se deposita también mucha esperanza del futuro, de lo que es las cuentas del Estado y de las cuentas también de aquellos que están produciendo en nuestra provincia. Para charlar un poco sobre cómo ha sido este último mes, con ciertas peculiaridades y lo que se viene, va a estar con nosotros hoy Eduardo Petti, que es el vicepresidente de la Federación Agraria de Gualeguaychú. Gracias por estar. Gracias, Alejo. Un gusto, como siempre. Vamos con lo más novedoso que hace escasos días atrás terminó, que fue la implementación de este dólar soja, un dólar que no es que cualquiera podía adquirirlo, sino que era un tipo de cambio diferido para la posibilidad de exportar soja, justamente. ¿A quién benefició finalmente una vez que tenemos ya la hoja de lo que es el diario del lunes? Sí. Bueno, yo creo que este fue un instrumento, una herramienta que tomó el gobierno para generar divisas, para poder que los productores liquiden soja. Yo creo que el gobierno logró el cometido, de hecho lo superó, se pensaba en 5 millones y se llegó se esperaban 5.000 millones y llegó a 7.000 millones. La verdad que fue es un periodo de muy corto, con lo cual hubo que estar bastante atento, porque los primeros días que se implementó el programa se llegó a vender soja en 70.000 pesos, pero a los poquitos días ya el valor bajó. Hay una cuestión con los exportadores, yo creo que a los exportadores fue a los que más les sirvió. Por supuesto que los productores, primero hubo una cuestión de análisis de la situación, pensando en ver de la posibilidad de calzarse con algún insumo, digamos, vender la soja para poder calzarse con insumos. No te olvides, Alejo, que el productor guarda la soja como una forma de resguardo para poder ir comprando los diferentes insumos a lo largo del ciclo productivo. Digamos, la soja en los productores no es un ahorro, sino que es un insumo que está digamos, en soja y vos vas vendiendo a medida que vas necesitando. Esta situación de este incremento fue atractivo para el productor, se vendió mucha soja y se fue calzando insumos, digamos, se fue comprando insumos que todavía no estaban comprados. ¿Qué pasó con el tema de la suba de tasa que se hizo diferenciada también? Porque casi en lo inmediato se generó un roce con esta política. Sí, yo lo que creo ahí, digamos, es que la verdad que pasó eso y pasó también con los insumos. Hubo un aumento en el precio de los insumos inmediatamente Claro. que digamos, a veces los argentinos parece que somos enemigos de nosotros mismos, ¿no? Esta medida que se tomó, inmediatamente empezó a haber un incremento en los valores de los insumos, que no debería, ¿por qué? Pero vos tenías un 2,4-D que valía $7 y a partir de que pasó esto, el 2,4-D pasó a 8, digamos, y ahí el dólar soja no tenía nada que ver. Digamos, ahí es dólar oficial, pero bueno, siempre ocurre hubo la especulación de este es un escenario que hay que aprovechar. Exactamente. Especulaciones. Y como no hay controles, no hay nada que impida que puedan hacerlo. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Pero yo creo que fue, la verdad que la medida tuvo efecto. Tuvo efecto porque hubo un movimiento de soja importante. De hecho, también se vendió soja que por ahí no estaba prevista venderse. Soja para consumo, soja que tiene más que ver con la ganadería. No te olvides que la soja, además de ser un producto que se industrializa para obtener aceite, también es el subproducto de ese aceite se utiliza para proteína animal, o sea, se utiliza para el consumo de los feedlots, de la formulación de alimentos balanceados, con lo cual también traccionó
soja que estaba destinada a eso pasó a liquidarse también. Me gusta que hayas puesto esto sobre la mesa porque incluso nos lleva a pensar el impacto que tuvo, porque hasta se sintió, y que va a seguir teniendo como coletazo en este mes que estamos atravesando, que tiene que ver con la afección de un tipo de cambio diferenciado de la soja en los derivados, es decir, el alimento para animales, todos los productos derivados y las cosas. Al hacer un nuevo tipo de cambio, genera un incremento, una presión inflacionaria en toda esa cadena de productos derivados. Es decir, que con tal de que el gobierno lograra acopiar un poco de reservas, porque los 7.000 millones que se lograron vender, el gobierno nacional a través del Banco Central logró quedarse dentro aproximadamente 5.000 millones, que es lo que se pretendía, era el objetivo que se habían planteado. Ahora bien, ¿a qué costo? Porque para poder hacer ese dólar a 200 hubo 140 que era garantizado por el Banco Central, pero el otro 60% era a través de una especie de bono o a través de un pago diferido. Sería, hoy te pagamos a vos, mañana te pagaremos a los demás. Sí. Es decir, alguien lo va a tener que pagar tarde o temprano y eso va a ser la sociedad en su conjunto. Y encima tenemos este problema inflacionario que se generó porque alimenta por otros lados. Finalmente, hoy que ya no está más, me pregunto, ¿qué impacto va a tener a largo plazo? Es decir, ¿fue una medida, hoy juntamos dos mangos, mañana no sé? Sí, yo creo que de alguna forma sí fue tapar una situación, tapar un parche, un bache, como queramos decirle. Esta situación hace que la soja que se vendió no está más, la soja queda poca, el productor aprovechó la situación esta, se calzó en insumos, ¿no? Pero yo lo que veo también es que la convalidación de la soja que quedó, el precio que la soja vuelve a tomar ahora... y ahora nadie va a querer vender. Nadie va a querer vender, con lo cual vuelve la especulación en el sentido de que, esperando de que haya otra medida o de que la poca soja que quede traccione en el precio y también vuelva a pasar algo, porque con el precio actual nadie va a querer vender. Y otra cosa, Alejo, que es para mí lo más grave de todo este momento, estamos atravesando una sequía tremenda que acá en Entre Ríos, dentro de todo, todavía no ha tomado una dimensión de catastrófica, pero viene feo, che. Anunciaban que íbamos a tener 3 meses aproximadamente de una sequía fuerte y que estamos recién en el primero, así que... Viene feo. Yo soy productor y bueno, digamos, de hecho hoy estuvimos apostando esta lluviecita que había, tirándole urea a los maíces y no llovió. Y en Buenos Aires, que también voy para allá por cuestiones productivas también. 100% habían anunciado que hoy había probabilidad de lluvia, la estoy esperando todavía. Sí, todos nos 3 gotas cayeron. 3 gotas, nos jugamos a fertilizar los maíces con urea, que es el momento que hay que ponérsela ahora, y no llovió nada. Y en Buenos Aires están críticos también. Con lo cual el escenario es complejo. Así que yo creo que viene por delante un año difícil. ¿Cómo quedó la relación entre los productores, pequeños, medianos productores, agropecuarios, y las exportadoras? Porque acá sabemos muy bien que los grandes ganadores fueron las 10 empresas de siempre. No las voy a mencionar porque más o menos se las conocen, no queremos tener ninguna rivalidad directa con nadie, pero sabemos muy bien quiénes son los que siempre terminan ganando, y los productores en sí hasta quedaron relegados dentro de esas grandes ganancias que hubieron. Entonces me gustaría saber ¿cómo toman ustedes la próxima, cómo se encara. Eso es lo que quiero saber, porque si hoy ellos se quedaron con la torta, la próxima no pueden quedar afuera. ¿Cómo es esa negociación? ¿Cómo son esas discusiones? Sí, yo lo que veo, Alejo, es que permanentemente cuando se lanzan este tipo de medidas, lo primero que uno piensa es en la confianza, ¿no? La confianza en este negocio pesa muy fuerte, y lo que hay es de gran desconfianza. Las medidas que el gobierno propone, primero lo que genera es una gran desconfianza, porque han sido recurrentes las cuestiones de que no es como parece. Y con los exportadores también, digamos, como vos bien decís, son los que terminan de lograr ese beneficio grande, lo logran ellos. El productor siempre es el que queda relegado, esperando, y bueno, digamos, genera
genera especulación. El productor, por más que a veces la cuestión pareciera que fuera muy tentadora, no toma de hecho nos pasó en grupos de que, ¿qué hacemos? ¿La vendemos? ¿No la vendemos? Vendamos una parte, no vendamos todo, pero mirá que el precio está bueno, no importa, vendamos una parte. Y esa situación yo creo que la pensaron muchos. Te pregunto porque, por ejemplo, Carvajal lo que planteó es que de este dólar soja, 300 millones se quedaron las 10 empresas más grandes de Argentina dedicadas a la exportación, mientras que los productores no se quedaron con prácticamente nada de esa torta fuerte. Por eso es que te lo menciono. Es decir, sé muy bien que dentro del ámbito de los productores hay una cierta incomodidad frente a eso. Absolutamente. Absolutamente, los exportadores son los que han obtenido con esta situación el gran beneficio. Más allá del gobierno también, que logró su cometido, que lo que planteó se logró, pero los exportadores fueron los que más se beneficiaron. Sí, lo logró hasta cierto punto, porque ya arrancamos octubre y empezaron con pérdidas en el Banco Central, así que... Sí, fue un parche, como decíamos al principio. No me quiero desviar demasiado todavía, pero ¿qué expectativas quedan con los otros tipos de cultivos? Que estamos hablando de un dólar que se hizo soja, se habló por momentos de dólar maíz, de tratar de empujar para que también otros tipos de exportaciones se hagan. Bailo dijo no se va a hacer, el dólar soja termina a fines de septiembre, pero queda esa sensación de si se hizo un desdoblamiento para eso, tarde o temprano para otro lado lo van a hacer cuando necesiten, cuando vuelva a mermar esa cantidad de reservas que habían logrado como parche en este momento. Sí. ¿De qué manera quedaron los otros? Porque... Mirá, yo creo que es muy posible que vuelva a surgir alguna medida de este tipo. Lo que yo insisto, lo que me preocupa mucho es el tema de los kilos que vamos a tener. Los kilos que vamos a tener, cuando vos arrancás un proyecto agrícola y haces tu análisis, planificar los kilos que vas a tener es muy difícil. Uno puede hacer una planificación, pero siempre dependemos mucho del clima, mucho. Y tenemos un montón de herramientas agronómicas para tratar de sortear esas dificultades, pero hasta un punto. Los trigos necesitan agua, y necesitan agua ahora, que es el momento que están empezando a florecer, con lo cual el partido se empieza a definir y es muy importante que no llueva, porque esto que podamos tener kilos le viene bien al gobierno, le viene bien para que podamos mover la economía. Si no hay kilos de trigo, que es el próximo cultivo que vamos a cosechar, va a ser realmente complejo. El maíz está todo por recorrer, pero el trigo está definiendo. Y ya te digo, he recorrido mucho y los trigos necesitan realmente que se revierta la situación climática urgente. Algo que me hizo ruido durante la primera mitad del año, y con esto cierro la parte de dólar soja y después voy a pasar a un tema que también está candente acá en la ciudad de Gualeguaychú hablándose, pero quiero cerrar hasta esta parte que me parece clave. Durante la primera mitad del año hubo peleas con el campo de parte del gobierno, voy a generalizar campo, sí, diciendo estar acopiando soja, ¿sí? Los silobolsas, toda una guerra por el acopio. Sin embargo, en el momento en el que hacen el dólar soja se habla acerca de adelanto de exportaciones. Explícame cómo funciona esto, porque si estaban acopiando y hacen un dólar soja para vender, estarías vendiendo el acopio, no el adelanto de exportaciones. ¿Por qué ahora se habla de adelanto de exportaciones y nos olvidamos de la discusión acerca del acopio? Eso es lo que yo todavía no logro entender, no logro cerrar. Yo creo que lo que el gobierno no termina de entender, hay como una falsa creencia de que el productor tiene plata ahorrada en los silobolsas. Sí. Tiene un montón de plata, mirá la plata que tienen, eso es falso. El productor tiene guardado el capital para los insumos. Con esta situación ventajosa, lo que hizo fue mover. Si necesitabas una tolva para trabajar, la compraste. Si necesitabas agroquímicos, los compraste. Si necesitabas más fertilizante, lo compraste. Si necesitabas arreglar alambrado, vuelve en capital de trabajo ese capital. Te volvés a preparar para lo que sigue. Te volvés a preparar para la próxima.
estabas viendo que el precio no estaba bueno, entonces esperabas a ver si mejoraba. Bueno, esta medida hizo que mejore, compremos las cosas para producir. Digamos, se reinvierte, el productor reinvierte todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso hace también de que se mueva la economía, se mueva la industria metalmecánica, se muevan los camiones, todo lo que tiene que ver con la producción se volcó en insumos de... Claro, pero no sé si me entendiste la pregunta. ¿Se vendió lo acopiado o se vendió lo nuevo? Lo que va a venir. No, se vendió lo acopiado. Se vendió el acopiado. Que la idea era que eso acopiado fuera siendo vendido a medida que pasara el tiempo. Lo que dijeron es vendan todo ahora. Exactamente. Si vos tenés 100 hectáreas y vos en las 100 hectáreas necesitas ir comprando insumos a lo largo del periodo. Y bueno, vendo un poquito, compro el fertilizante. Después vendo otro poco, compro los agroquímicos. Bueno, vendimos todo. Compremos. El precio era conveniente. En vez de guardar soja, guardamos las cosas en el galpón. Y de esa forma podemos seguir trabajando, pero se transformó en insumos. Eso fue lo que se logró, digamos, que el precio fue tentador y se hizo esa transformación, digamos. Bien. Ten en cuenta, Alejo, que la soja, que la nueva está sembrada, se empieza a sembrar ahora recién. A partir de octubre, noviembre se empiezan a sembrar los primeros lotes. Bien. ¿Y quedó algo copiado, un 5% aproximadamente? Quedó lo que quedaba copiado. 5%, sí. Bien. Me gustaría, ¿y cuándo es que más o menos calculan que eso va a recién venderse? Bueno, ten en cuenta que el grueso de lo que es la pampa húmeda siembra la soja octubre, noviembre, diciembre, la soja de segunda, y se cosecha a partir de abril, mayo. Cuando siempre te ponen grandes expectativas en marzo, que es cuando hay una nueva inyección de dólares. Por supuesto que uno puede prever un poco antes cómo viene, digamos, de acuerdo al estado de los cultivos, cómo viene el desarrollo, entonces ya ahí puedes planificar, la Argentina va a tener tantas miles de toneladas de soja. Pero ahora todavía la soja está sin sembrar y la perspectiva climática no es buena. Te voy a llevar a otro tipo de cultivo que creo que es el gran debate a futuro, como fue en su momento cuando se implementó la soja transgénica. Estamos hablando del trigo transgénico, el HB4, que creo que es algo bastante desconocido en general para quien no está en el rubro, y está bueno que hoy lo tratemos acá porque en Gualeguaychú particularmente se están dando un debate dentro del Honorable Consejo Deliberante respecto a si habría que prohibirlo o no. ¿Por qué? Porque utiliza un pesticida, no es pesticida el nombre, es un agroquímico. Un agroquímico, sí. Que es 15 veces más fuerte que el glifosato, que acá en Gualeguaychú fue prohibido en el ejido. Esto ha despertado el debate bastante fuerte. Argentina fue el primero a nivel mundial en aprobarlo, y a nivel internacional el único que hasta ahora lo viene aprobando es Brasil. Que es bastante nuevo esto de que lo aprobó Brasil. Pero hay muchos países que todavía están hasta reticentes porque nos encontramos que no hay las pruebas, no hay una experiencia suficiente como para garantizar que el efecto no sea nocivo para la gente, no sea nocivo para el ambiente, para el mismo campo que estén haciendo. ¿Cómo ves vos y cómo ven la gente con la que te codeás este tema del trigo transgénico y cómo lo están tratando acá en Gualeguaychú particularmente? Bien, mira, yo lo primero que tengo para decir es que en el ejido no se siembra trigo, ¿no? En el ejido urbano no se siembra trigo, con lo cual lo de esa cuestión sería casi simbólico. Acá está prohibido, pero nunca se claro, hizo. Digamos, es como que digan, che, por acá no pueden pasar autos, pero no hay calle. No, entonces ahí veo que hay una cuestión, pareciera que es una cuestión más de marketing o para generar algo político. Bueno, entendiendo que hay proyecciones a nivel provincial, quizás es un símbolo hacia ese lado. Claro. Esta sería nuestra política. Está bien. Pero digamos, cuando uno analiza, no, en el ejido está prohibido, sin el ejido no se siembra trigo. Punto 1. Punto 2, yo, Alejo, creo que la tecnología, ¿no? Sea biotecnología, como es en este caso, y otras tecnologías, bien usadas y con regulaciones, pueden hacer de que las personas podamos vivir mejor, ¿no? El tema son las regulaciones. Que no están.
En algunos casos no, en otros casos sí. En esto que está aprobado, no. En esto, digamos, acá... Alberto firmó hace 4 meses atrás y... Sí, yo lo que digo que para mí siempre el hecho de las prohibiciones no me gustan más las regulaciones, ¿no? Claro. Como pasó con el caso del glifosato, por ahí la prohibición, había mucho por hacer previo a prohibir, que es el control. Digamos. Lo hablamos muchas veces. Lo hemos hablado muchas veces, digamos. Digamos, yo creo que básicamente, para los que no saben, el trigo con esa tecnología tiene en su segmento de ADN tiene un pedacito de genes del girasol. El girasol es un cultivo que tiene más eficiencia en el uso del agua. No es que es resistente a la sequía, funciona un poco mejor en cuanto a el uso del suelo. Claro, el uso de los milímetros, de los pocos milímetros que le caen, los aprovecharía mejor. Para eso se puso un gen que no es de él, que es del girasol, y eso le confiere propiedades agronómicas mejores ante esa situación. Yo creo que es una tecnología, digamos, que podría generar una mayor producción en ambientes donde hoy por ahí no se puede hacer trigo. Yo creo que las tecnologías bien usadas hay que usarlas. Pero estamos bajo una intriga absoluta y una confianza ciega en que ese trigo no va a tener efectos secundarios en quienes lo consumen, que va a ser para animales o para el consumo humano, e incluso para el humano, justamente. No sabemos si va a tener o no. Se está implementando y vamos a ser nosotros los primeros en experimentarlo. Claro, yo creo que... esa es la cuestión. Se implementa, se aprueba, no se regula y bueno, lo regularemos cuando ya tengamos los efectos nocivos. Sí. Ahí nos vamos a dar cuenta. No, yo te entiendo. Llegamos tarde. Yo creo que la verdad que en las cuestiones de la ciencia, lamentablemente hoy hay tendencias que dicen que esto es malo y tendencias que, digamos, hay como dos bibliografías. Vos podés buscar bibliografía científica especializada, seria, que dice que no debería haber ningún problema, y te das vuelta y encontrás una bibliografía científica, seria, especializada, que dice que sí podría haber problemas. Sí. Y eso pasa con un montón de cosas, ¿no? Desde cosas domésticas hasta cosas más importantes como esta, digamos. La gente tiene todo el derecho a dudar, el derecho a decir esto no lo quiero, pero me parece que sería bueno que podamos tomar decisiones con más argumentaciones científicas, técnicas y claro, que ponerlos en discusión. Ponerlas en discusión. Bueno, a ver, vos decís que no, yo digo que sí, discutámoslo y profundicemos el tema. ¿Y vos creés que eso se está haciendo? Yo creo que no. Yo creo que se está usando esto partidariamente como política, digamos. No creo que se está profundizando el tema de verdad, digamos. Yo creo que es un tema complejo, pero yo creo que si la verdad que uno pudiera aumentar la producción de trigo en lugares donde hoy no se puede hacer trigo por esta tecnología, y eso genera más alimento, que generar más alimento no quiere decir que se distribuya mejor, ¿eh? La producción es una cosa y la distribución es otra. Lo tengo claro. Pero si eso generaría de que se pueda producir más alimento, yo creo que es una discusión que hay que darla. Es una discusión que hay que darla. Muchísimas gracias. No, por favor, a tus órdenes. Pasó entonces con nosotros Eduardo Petti, vicepresidente de la Federación Agraria, y hablamos de todo un poco. Hablamos del dólar soja, hablamos del trigo transgénico, hablamos acerca de las producciones que se vienen, de la sequía que estamos atravesando, que va a ser bastante dura, y un pronóstico quizás para preocuparnos un poquito más sobre lo que se viene. Seguimos en Territorio Político.
Hay lugares que por su historia se convierten en leyenda. El Ángel. El Ángel. El show de transformismo más reconocido del país. Informes y reservas al WhatsApp 3446 22 93 93. San Lorenzo 79. Gualeguaychú. El Ángel. Distinguidos por la Cámara de Diputados de la Nación. El Ángel. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Secriar, una fábrica familiar de Gualeguaychú. Trabajos en aluminio, atención personalizada y muy buenos precios. Secriar, Avenida General Artigas 1900. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Giana Distribuciones. Experiencia e innovación en productos congelados que garantizan su confianza de marcas únicas y exclusivas. Entregas rápidas y eficaces con su rigurosa cadena de frío. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Oficina de Arquitectura Contemporánea. Trabajamos para que consigas tus propósitos. Gilverde es un pueblo que se traduce en obras. Es un pueblo que no se olvida de su gente. Es un pueblo que se traduce en compromiso. Trabajamos en ser más accesibles. Gilverde, un pueblo que crece haciéndolo juntos. Segunda parte del programa, ahora nos acompaña José Dorati del radicalismo local, es el presidente del comité de la ciudad de Gualeguaychú y además integra lo que es Evolución Radical a nivel provincial y a nivel nacional, esa línea política que encabeza la figura de Lusto. Gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Alejo. La idea es charlar un poco sobre Gualeguaychú hoy, la realidad que estamos atravesando como ciudad, ciudad en la que te toca encabezar
el partido y que obviamente uno tiene un arraigo grande, y lo que lleva a cualquiera a trabajar en política es el compromiso con el presente y el futuro, ¿no? Y los errores que se hayan cometido en el pasado. Sí, fundamentalmente nosotros tenemos una visión de construir sobre lo que está bien, digamos, sobre lo que ya está hecho bien y funciona. A partir de eso, en esa mirada largoplacista, construir y seguir aportando a las reformas y a las necesidades que tiene la ciudad. Que hoy, por supuesto, no estamos ninguno ajeno de la situación que vive nuestro país, digamos, estamos en una situación de una profunda crisis económica, social, con muchísimos inconvenientes, y Gualeguaychú no escapa a esa realidad. La principal preocupación de los vecinos hoy es la inflación, llegar a fin de mes, bueno, tener los recursos para afrontar todas sus necesidades, y bueno, otras cuestiones que se desprenden de eso, como la seguridad y otras problemáticas que van apareciendo. Amén de las cuestiones que uno va viendo también de la ciudad en términos, a mí me gusta separar, ¿no? A veces nosotros desde la política tenemos una mirada de lo que creemos que la ciudad necesitaría, le hace falta, y también está la mirada del vecino más cercana a algunas necesidades, ¿no?, concretas. Claro, está la mirada general y la mirada particular de la realidad cotidiana que vive cada uno. Exacto. Y en esa mirada cotidiana que tiene uno, de que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la changa, de la changa a la casa, o como mucho hará algún circuito donde pasará por algún club social, tendrá que llevar a los chicos a la escuela. Pequeños micromundos que tiene cada uno. La vorágine de la vida hace que uno no esté pendiente de toda la realidad que tiene la ciudad. Y algo que quiero compartir con la gente es unos videos que hiciste en el loteo Doña Lila, al sur de la ciudad, que creo que marca una especie de ejemplo de una realidad que pasa desapercibida para muchos. Es algo que quiero compartir. Vamos a verlo. Acá pueden ver cómo desde este sector, que están las casas, ya hay una zona bastante anegada, pozos aparentemente cloacales, pues una rueda de camión con mucha profundidad. Estos pozos están abiertos y actualmente vertiendo líquido cloacal hacia el terreno. Bueno, veíamos entonces pozos que quedan completamente desapercibidos y están ahí con una profundidad que podría un chico directamente ahogarse. Sí, sí, sí. Y que está, bueno, a metros de lo que son las viviendas. Sí, de las viviendas, de vecinos, de niños que juegan en esa zona, ¿no? Aguas cloacales, microbasural. Exacto. ¿Este es el único ejemplo que hemos visto o has visto otras cosas? Hay en distintos puntos de la ciudad. Nosotros tenemos habitualmente unos recorridos por la ciudad de Gualeguaychú, donde generalmente vemos las zonas más céntricas, los lugares que están más arreglados, por decirlo de alguna manera, pero bueno, cuando uno sale un poco a la periferia se empieza a encontrar esta realidad en distintos puntos de la ciudad. Uno ve los barrios populares como Los Espinillos, que hay ahí 200 familias, digamos, viviendo en condiciones terribles de vivienda y de hacinamiento, conviviendo con animales, con distintas situaciones, digamos, ambientales y sanitarias muy complejas. Cuando uno se aleja un poco y abre la mirada a la periferia de la ciudad, se empieza a encontrar con todas estas problemáticas, con barrios que están desatendidos en términos de acceso, de trama vial, de servicios,
y desconectados de la ciudad. Muchos barrios tienen una desconexión del casco céntrico, y ahí hay que pensar cómo nosotros podemos trabajar a la planificación de una ciudad que necesita ser más compacta. Nosotros no necesitamos seguir llevando barrios lejos de la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando llevamos barrios lejos de la ciudad, tenemos que llevar agua, tenemos que llevar servicios, tenemos que aumentar la frecuencia de mantenimiento de la trama vial. Dejamos desconectados a ese vecino del transporte. Es decir, hay que repensar la ciudad en esos términos para hacerla más eficiente, y en términos económicos también para el municipio. Eso significa también un ahorro estratégico, ¿no? José, ya vamos a entrar en la parte de planificación, que creo que es algo que vale la pena hablar, pero me gustaría centrarme en esta cuestión de cuáles son las problemáticas que estás viendo en los barrios, porque hoy en día es una política de Estado real, el tema de Mi Barrio Tiene Acceso, programas con los cuales la municipalidad está tratando de llegar a esos barrios, de abrirles caminos para unirlos a la ciudad, como bien decís, y también generar en los barrios nuevos que se están creando, que ya vengan con esos servicios armados, es decir, garantizar que no va a ser un problema futuro, sino que ya lo hacemos con lo que se necesita. Ahora bien, esta evidencia que trajimos acá para mostrar nos pone un llamado de atención de: ¿está la municipalidad en condiciones de abocarse a todos los barrios de la ciudad, que ha crecido tanto el ejido, que se ha vuelto tan compleja la situación? Bueno, hoy tenemos ya instalada esa situación, o sea que tiene que tener la capacidad de empezar a generar los mecanismos para atenderlo. Hoy eso está así, y es muy difícil pensar una transformación con lo que hoy ya está. Es decir, lo que hay que pensar es una estrategia, digamos, de política de tierra que sea más eficiente a la actual, digamos, que no ha funcionado. En ese sentido me parece que la interacción público-privada y brindar condiciones reales, digamos, para que se desarrollen emprendimientos que tengan una característica mixta, tanto de los aportes públicos y privados, pero también con la posibilidad de que aquellos vecinos de las distintas clases sociales se puedan también integrar en un mismo espacio. Bueno, hoy hay la política del piallismo desde el inicio de la gestión, y quizás un poquito antes ya venían enlazando ya con la gestión de Daniel Baena en su momento. Tienen las comisiones vecinales mucha fuerza, y han crecido incluso en cantidad las comisiones vecinales, llegando a casi 40 comisiones vecinales. ¿Eso no hace también una forma de integración? ¿Eso no es un mecanismo mediante el cual el Estado está cumpliendo en esa parte? Yo creo que hoy, si bien las comisiones vecinales acercan, digamos, el Estado al vecino, creo que hay que darle mayor autonomía. Me parece que hay que pensar en algunos procesos de descentralización y participación mucho más fuertes. Es decir, yo soy crítico, por ejemplo, me parece bien el presupuesto participativo, creo que es una herramienta que está muy buena, pero creo que hay que ampliarla, darle autonomía y favorecer aquellos procesos en los cuales el Estado no es responsable, digo. O sea, vamos al presupuesto participativo a discutir si podemos comprar las luminarias para el barrio. Y eso es algo que tendría que estar haciendo el Estado, no el presupuesto. Es algo que el gobierno municipal lo tendría que estar garantizando. Entonces es como una discusión ahí que no termina de ser del todo libre en términos de definiciones de qué hacemos con el presupuesto. Entonces, de alguna manera, tenemos el instrumento, pero entiendo que la aplicación no es plena en términos de... Por supuesto, habrá que acompañar con una mirada estratégica de qué es lo que se hace en cada lugar, en cada sector, pero me parece que esas son las cosas que hay que darle una vuelta de rosca, ¿no? Es decir, hay una buena participación de comisiones vecinales, hay que fortalecer eso y fortalecer procesos de descentralización también del Estado con más presencia en los barrios. Es decir, y más servicios también en los barrios. Porque digo, hoy hablando de esto de la desconexión, no tenés
posibilidades de acceder a los servicios que presta el municipio, sino es acá en el centro. En general, los servicios de la ciudad están en el centro. Entonces, ahí me parece que el rol del Estado es también ver cómo se acerca efectivamente el Estado al... Sí, creo que lo que mejor ha funcionado en ese sentido han sido los centros de atención primaria de salud, que es lo que mejor se logró distribuir en la ciudad. Sí. Con sus idas y vueltas con la cuestión de quién es el que gestiona, porque también están los centros de salud, los provinciales, entonces se generó un choque ahí. Podría estar un poquito mejor integrado, pero es decir, es quizás uno de los ejemplos de cómo podría ir encaminado una solución. Y bueno, y en los barrios uno va detectando también, siendo un poco lo que me consultabas, problemáticas diversas. La seguridad es uno de los grandes temas, la pobreza, la situación de pobreza, digamos, es otro. ¿Y ahí el municipio cómo podría accionar en la situación de pobreza? Mira, yo creo que hay principalmente algunos instrumentos que tienen que aplicarse más fuertemente en términos de lo que le compete al municipio, ¿no? Porque no va a poder resolver todo. Hay planes sociales, hay distintas herramientas del Estado Nacional que abonan a eso. Pero sí me parece que la atención integral, las situaciones de conflictividad, la prevención, el acceso, llevar los servicios, es decir... Claro, lo que veníamos hablando, la integración de los barrios, eso ya estás dando una solución a la pobreza. Digamos, cuando uno ve, si uno habla con los centros de salud, hay altos índices de atención con situaciones complejas a pediátricas, es decir, porque cuando uno va al barrio ve niños, niñas con condiciones de vida y de salud que no son las óptimas. Es decir, es difícil esto, pero digamos, los gurises chiquitos conviviendo con un criadero de cerdo al lado y demás, eso genera situaciones de todo lo que hace a la estructuración de un barrio también tiene que ver con la salud. Es decir, si yo estoy tapado de tierra, tiene que ver con mi salud. Si tengo animales en estado sanitario no adecuado o inadecuado, tiene que ver con la salud. Entonces, el microbasural que estábamos viendo. El microbasural, es decir, son todas cosas que hacen a la salud de la población y que creo que ahí el municipio tiene la posibilidad de hacer una intervención integral. Y en la transformación, porque mucha gente te dice, bueno, pero ¿cómo? La pregunta es ¿cómo se cambia todo esto, no? Bueno, yo creo que ahí no hay soluciones mágicas, no hay soluciones rápidas, pero nosotros tenemos una fuerte vocación de pensar en la primera infancia, ¿no? Y en ese sentido, en un abordaje integral de la primera infancia. Hoy en Gualeguaychú aproximadamente hay 7 espacios de primera infancia donde participan 250, 270 chicos, niños y niñas, entre 45 y 3 años, 45 días y 3 años. Pero en la ciudad de Gualeguaychú, entre 0 y 4 debe haber más de 10.000 niños. Claro, le quedó corto. Entonces, digamos, si estamos en un 50 y tanto % de pobreza, el sector privado, ¿no? Los jardines maternales y demás, no pueden absorber eso. Y nosotros tenemos estudios, trabajamos en ese sentido, investigamos y es clara la relación que hay con los procesos de escolarización temprana en un escenario, no es un escenario lúdico, de contención, es claro el efecto que tiene en el futuro. Es decir, poder... La articulación para que los futuros jóvenes, chicos y chicas puedan acceder a la escuela sería poner el foco en la primera infancia. Un abordaje integral de la familia, no solamente... Como el jardín que crearon para municipales, por poner un ejemplo. Entonces, y eso tiene que ver mucho con la política de cuidado, porque cuando nosotros le planteamos a una mujer que tiene 4 o 5 chicos, 4 o 5 hijos, que tiene que salir a trabajar, que tiene que... Bueno, la pregunta es, en el escenario que vive, con lo que va a cobrar, si efectivamente
donde históricamente la mujer ha sido responsable del cuidado de los hijos, ¿no? Si efectivamente puede hacerlo. Entonces, eso se articula con la posibilidad de que haya un espacio donde esa madre pueda dejar a sus hijos y hacer la actividad laboral y empezar un proceso de reconversión. Es decir, que miramos a largo plazo, pero también podemos empezar con ese instrumento a mirar una solución para esa madre que hoy tiene la vocación de trabajar, pero que las condiciones de ingreso que tiene no puede además pagar a alguien para que cuide a sus hijos. En ese pensamiento a futuro, y como habíamos anticipado el tema de la planificación, ustedes están haciendo desde Evolución Radical, a nivel de Entre Ríos, una especie de plan estratégico para la provincia, de desarrollo para Entre Ríos, que hace un mes aproximadamente se juntaron. Y me gustaría saber, primero, cómo va ese plan estratégico, y segundo, ¿cómo implementarlo en la ciudad? Sabemos que acá en la ciudad un plan estratégico no se hace desde el 2000 aproximadamente. ¿A cuánto tiempo sería? ¿De qué manera poder articularlo para que no quede solamente en el ámbito del radicalismo? Porque la idea justamente de un plan estratégico sería que articule con todas las instituciones de la ciudad. Sí, el plan estratégico es un plan que está llevando adelante el Comité Provincia institucionalmente, es decir, es el plan que quiere llevar la provincia de radicalismo como para la gobernación. Para la gobernación. Ha tenido varias instancias, ya estamos trabajando en la instancia de acuerdos en términos de propuestas. Se ha hecho un trabajo que ha tocado unos 26 ejes temáticos, digamos, y en ese sentido se han ido elaborando propuestas que fundamentalmente están pensadas para la provincia, pero que muchas de ellas tienen arraigo en lo municipal. Entonces allí hablamos de producción, hablamos de educación, hablamos de empleo, hablamos de salud, hablamos de un montón de ejes diversos, y estamos en el proceso ahora de elaborar y consensuar esas propuestas. Hemos participado más de 300 miembros del partido y otros adherentes en distintas instancias, y bueno, y con el aporte de personas con experiencia en el municipio, en gestión provincial y demás, estamos construyendo todavía este plan. Una vez que este plan esté ya cerrado en todas sus etapas, ahí cada uno de los municipios puede tomar también mucha de la información que se ha construido y que es vital para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, obviamente que el plan tiene medidas también en el corto, en el mediano y en el largo plazo. No está cerrado aún, pero bueno, estamos pensando por lo menos al 2030, ¿no? como proyección temporal. Pero sí, es un trabajo muy importante que está haciendo el partido, hace mucho que no se hacía, y ha servido también para juntarnos, para tener un espacio de debate, y seguramente sea un instrumento que se ha puesto... ¿Y se da lo están implementando también a nivel local? Es decir, ¿están haciendo un equivalente? Nosotros a nivel local estamos trabajando con especialistas en distintos temas. No hay una instancia como la del plan estratégico, pero sí también uno va tomando ese modelo para ir pensando algunas propuestas que, digamos, también ya el radicalismo lo hizo de alguna manera en procesos anteriores, como fue la campaña de Darío Carraza, donde quedó también una muy buena base de conocimientos y de cosas de la ciudad que todavía no se han resuelto y que nosotros también estamos tomando para el futuro. Bien, por último, hay una cuestión que han... Bueno, por último, voy a hacer dos cuestiones, pero la primera tiene que ver con el ecoparque, una cuestión que desde tu enfoque has tenido una participación muy activa en la crítica de la situación actual. Cuando nació el ecoparque fue una gran inversión que se hizo en la ciudad, un gran cambio también en lo que se veía que iba a venir. Se empezó a hacer la separación de residuos en los hogares, que fue algo bastante difícil, tardó en implementarse inclusive.
Y nosotros particularmente desde la productora hace años atrás hicimos también cobertura de cómo se trabajaba, de cómo hacían la separación, de cómo llegaba allá y de qué manera trabajaban el reciclaje. Había una actividad bastante fuerte en lo que sería la primera gestión de Piaggio. En los últimos años no hemos estado yendo a ese lugar, entonces aprovecho ahora para charlar un poco con vos. ¿Cuál es tu mirada y qué cosas fueron las que cambiaron? Porque en cierta manera al principio tenía la impronta de lograr cumplir con los objetivos. Sí, a ver, yo creo que separo dos cosas porque esto también nosotros tratamos de hacerlo con responsabilidad porque es difícil crear conciencia en el vecino de la separación, eso es cierto, y en eso se ha hecho un trabajo importante, hay que decirlo. Y por eso también cuando hacemos esta crítica también invito a los vecinos a que continúen con la separación de residuos porque es importantísimo una vez que seguir fortaleciendo. Creamos el hábito y tratar de mantenerlo. Dicho esto, digamos, después la gestión del ecoparque uno la ha analizado desde diversos ángulos, digamos, y con diversos instrumentos, por ejemplo, el informe del Foro Ambiental, pero también al cual nosotros fuimos previamente a esa reunión y comentamos estas situaciones que veíamos y compartimos, un informe de INTI también que había sobre la producción de biogás en el ecoparque que daba cuenta de que no era sustentable económicamente, digamos, la producción de biogás en el ecoparque, ese informe, y hablaba un poco de la situación en la que se encontraba y hay datos concretos de una institución como INTI que habla de lo que se está procesando efectivamente, amén de las imágenes que nosotros hemos visto y demás, donde tenemos montañas de basura con mezclada, ¿no? Es decir, y la última declaración de la Secretaría de Ambiente diciendo que, bueno, corroborando también todo esto que nosotros decíamos que dista de ser lo ideal el funcionamiento del ecoparque. Entonces, era una preocupación porque para el cuidado del ambiente, para un recurso hídrico como el arroyo del Cura, que digamos, lo quisiéramos tener en óptimas condiciones, hay que generar ahí un proceso más fuerte de inversión, ver qué está pasando con las cooperativas que allí trabajan. Es decir, nosotros entendemos que hay que seguir mirando un poco las condiciones de trabajo, fomentar una optimización de ese proceso porque, digamos, ahí está la posibilidad de generar también recursos económicos a partir de este tratamiento de los residuos. Hoy se generan, entendemos que se podrían generar aún más y hacer eso más eficiente. Por eso también entendemos que el Estado tiene que priorizar la inversión. Es decir, nosotros nos preguntamos, amén de que tenemos estas cosas, ¿no? Que hay un programa para poner plantas de biogás en los ecoparques. Entonces, digo, tenemos que dar esos debates. O sea, por más que esté el recurso, nosotros necesitamos quizá otras inversiones. No invertir $400.000 en una planta de biogás para prender 30 luminarias. Es decir, vamos por las energías renovables, vamos por el uso de la energía solar, vamos por la producción de biogás, pero tenemos situaciones más apremiantes que resolver quizás. Entonces ahí es pensar cómo priorizamos esos recursos. Último, ahora sí, el tema de una encuesta que estuvieron haciendo que tenía que ver con qué le faltaría a la ciudad. Las preguntas incluían trabajo, salud, educación y seguridad. Creo que por lo que estuve investigando sobre tus perspectivas, la educación ha sido uno de los pilares en donde le has puesto mucho el foco, el lazo con las universidades, tratar de fomentar el arraigo, el quedarse, el poder desarrollarse educativamente y crecer. ¿Cómo ves la parte educativa en la ciudad y qué cosas se podrían mejorar? Bueno, yo creo que es central. Cuando uno ve el fracaso, hoy tenemos el 50% de los estudiantes de la secundaria que abandonan la secundaria. Cuando uno estudia el por qué, aparecen algunos datos, ¿no? Uno de los datos que aparecen es que muchos de esos
chicos y chicas que fracasan, sus padres no tuvieron la secundaria, no tuvieron estudios completos, son gente que muchas veces vive en condiciones socioeconómicas difíciles, y muchos de ellos no accedieron a jardines iniciales o a espacios de primera infancia. La gran mayoría de los que abandonaron, una de las características que tiene es que no fueron ni a espacios de primera infancia ni a jardines iniciales. Entonces, el cambio es cultural, es decir, no es un problema netamente económico el problema de la educación. Hay que orientar los recursos de mejor manera. Nosotros nos opusimos, por ejemplo, a la creación de un instituto municipal de educación superior, es decir, porque entendemos que el municipio tiene que poner los recursos donde es su competencia, que para mí es la primera infancia, digamos, donde tiene que fortalecer todo eso para que nosotros después, dentro de 15 años, tengamos gurises con posibilidades de ser exitosos en la secundaria, y eso nos va a permitir que después puedan ir a una universidad y también lograr ser exitosos. Entonces, la educación es central para la transformación de ese proceso, con un abordaje bien integral, es decir, esos espacios también tienen que ser pensados con psicopedagogas, con psicólogas, con trabajadoras sociales, es decir, es un abordaje integral. Y eso tiene que estar conectado con la realidad productiva de la ciudad, que además necesita de una discusión provincial que tiene que ver con los costos productivos, también de lo que puede hacer el municipio, que puede facilitar las cuestiones impositivas, puede generar regímenes de promoción, puede generar mejores condiciones para la radicación de empresas. También tenemos que tener discusiones estructurales que tienen que ver con el costo de la energía en la provincia. Es decir, hoy muchas empresas están yendo a Corrientes, a Santa Fe, a Buenos Aires, a Uruguay, porque los costos fijos de la provincia son muy elevados. Es decir, hay una simetría importantísima. Entonces, hablar de generación de empleo significa también poder hablar de erradicación de empresas, poder hablar de la inversión del privado, y para eso tenemos que darle mejores condiciones, digamos, de competitividad en un escenario donde estamos pensados por ventajas que ofrecen las provincias vecinas. Y Gualeguaychú, en ese sentido, me parece que también se ha quedado. Nosotros tenemos Gualeguaychú y Entre Ríos, ¿no? Los caminos, tenemos muchas complejidades, los accesos a la ciudad están devastados. Tenemos que pensar estructuralmente un montón de cuestiones. Algunas le competen al municipio, otras a la provincia y otras a la nación, pero la verdad que lo que hay que estar es en la gestión permanente para resolver esos temas. José, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Así pasó José Dorati, presidente del comité de la ciudad de Gualeguaychú de radicalismo. Y nosotros acá nos despedimos hasta la semana que viene con más territorio político y la actualidad de lo que está pasando en nuestra ciudad y en la provincia. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos.